Para hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia, hay 3 cosas básicas que tenemos que saber. Primero, que está disponible. Segundo, cómo recibirlo. Y tercero, qué hacer con ello después de haberlo recibido. Luego les enseñé que deben tener sus necesidades y sus deseos paralelos. Además, debemos recordar siempre que la capacidad de Dios es igual a su voluntad. Ahora bien, todas las grandes claves para desplegar la palabra de Dios y para hacer conexión con los recursos están incluidas, se encierran dentro de estas verdades que les he mostrado. Estos principios se pueden ver en todo el relato de la palabra de Dios, donde se encuentra un milagro maravilloso o donde Dios hizo algo extraordinario para hombres y mujeres que creyeron. Una vez que entiendan esto, ustedes podrán leer en cualquier lugar de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todos esos relatos de la Biblia encajarán dentro de este patrón. Voy a llevarles ahora a uno de estos pasajes y voy a mostrarles todos esos principios. Cómo el hombre averiguó qué estaba disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello después de recibirlo. Y cómo supo que sus deseos y sus necesidades habían de estar paralelos, y que la habilidad de Dios es igual a su voluntad de dar. Todo esto se relata en Marcos capítulo 3. Quiero que ustedes tomen sus Biblias y pasen a Marcos capítulo 3, y aquí en solo 5 versículos se dan todas estas verdades que ya les he expuesto. Marcos 3, 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. El hombre tenía seca una mano. Su mano estaba tullida, no la podía usar. ¿Se dan cuenta que el hombre tenía una necesidad? Jesús entró a la sinagoga, y la sinagoga era el lugar donde iban a adorar, donde se les enseñaba, donde se reunía el pueblo de Dios. Jesús entró en la sinagoga y allí halló a este hombre que tenía seca una mano. El versículo 2 dice, y le acechaban, ellos acechaban a Jesús, para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. ¡Qué cosa más maravillosa! Ellos acechaban a Jesús, lo acechaban. Había un hombre que tenía una necesidad, su mano estaba seca, de ninguna manera podía levantarla, ni extenderla, la mano del hombre estaba seca, y ellos acechaban a Jesús para ver si le sanaría. ¿Saben ustedes por qué le acechaban? Porque era el día de reposo, y querían poder acusarle. Querían acusarle a Jesús si él hacía alguna sanidad, porque no era el día correcto. ¿Qué cosa, no? Estas personas sí que se interesaban en ese hombre que tenía la mano seca, ¿verdad? No, ellos no tenían ni una pizca de interés en él. ¿Saben por qué? Porque lo único que les interesaba a ellos era ver si Jesús lo hacía en el día correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto con su aprobación. Gente, este hombre estaba en el lugar donde se suponía que pudiera contar con recibir ayuda. Claro, él había ido a la sinagoga. La mano del hombre estaba seca. Él fue a la sinagoga, y ese es el lugar donde debiera haber podido contar con recibir ayuda. ¿Pero qué recibió allí? Absolutamente nada. Lo único que les preocupaba a ellos era ver si Jesús sanaría en el día correcto. Si lo sanaba, no les interesaba el hombre. Y hoy en día nosotros, ¿dónde deberíamos poder encontrar ayuda? Sino en la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia. Y es en la iglesia donde los hombres y las mujeres deberían recibir ayuda. Pero, ¿la reciben? ¿O se nos está criticando nuevamente? Miren el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Le dijo, levántate y ponte en medio. Eso impresionó grandemente, ¿verdad? Separaba al hombre de los demás. Él tenía una necesidad y Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Pero si se levanta ese hombre, se pone en medio, eso es dar un paso hacia adelante y separarse de los demás. Y va a recibir la misma crítica con que censuraban a Jesús. Miren el versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, los líderes, los fariseos en la sinagoga, los jefes, callaban. ¿Saben por qué? Porque querían acusarle a Jesús.
A ellos no les importaba si el hombre era liberado o no. A ellos les interesaba una sola cosa: incriminar a Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con compasión. No. Lo que dice es mirándolos alrededor con enojo. Jesús miró a la gente alrededor, a los líderes y a la gente en la sinagoga, y los miró ¿cómo? Con enojo. Esta es una tremenda lección. Es que a nosotros siempre nos han enseñado que si una persona es verdaderamente cristiana, lo único que hace es amar. Bueno, ¿no creen ustedes que Jesús amó? ¿No era todo amor? Sin embargo, aquí dice que Él miró a su alrededor, a esos líderes de la sinagoga, a los líderes, Él los miró alrededor con enojo. Él estaba furioso. Es que como uno es cristiano y un hombre de Dios, tiene que andar siempre dando palmaditas de aprobación en la espalda. Alguien dijo una vez: necesitan las palmadas medio metro más abajo. Jesús los miró con enojo, bien enfadado. Y a veces los hombres de Dios tienen que ponerse firmes. Usted no permite que la gente se aproveche de usted, que le lleve por delante. Jesús amaba a ese hombre. Él amaba a todo el mundo. Sin embargo, Él miró con enojo a estos que estaban obstruyendo el poder de Dios, entristecido por la dureza de sus corazones. Por eso estaba enojado, por la dureza de sus corazones, que eran incapaces de recibir la grandeza de la palabra de Dios y que rehusaban aceptarla. Y dice en el versículo 5, dijo al hombre con la mano seca, quien tenía la necesidad, y le dijo: extiende tu mano, extiende tu mano. Damas y caballeros, allí está la promesa de Dios. Ustedes no pueden recibir algo de Dios sino hasta saber que está disponible. Es por eso que aquí, en el análisis de esta sección en Marcos capítulo 3, versículos 1 a 5, lo primero que ustedes tienen que averiguar, si van a hacer conexión con los recursos de la palabra de Dios, es que está disponible. Y la promesa es eso en la palabra de Dios, que está disponible. La promesa a este hombre cuya necesidad era que tenía la mano seca fue: extiende tu mano. Eso es lo primero. Esa es la promesa, y esto es lo que le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y eso era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque tenía la mano seca. Le era imposible extenderla. Sencillamente no podía hacerlo. Era seca. Sin embargo, aquí tienen el relato. Le dijo al hombre que tiene seca la mano, le dijo: extiende tu mano. ¿Y qué es lo que sigue? Y él, el hombre, la extendió. Él, el hombre, la extendió. El hombre que tenía seca la mano, que tenía esa gran necesidad, él la extendió. Y la primera cosa que recibió fue la promesa de Dios. La promesa de Dios fue: extiende tu mano. Entonces dice: y él la extendió. El hombre la extendió. Hizo lo imposible. Él hizo lo imposible. Un hombre que tiene la mano seca es imposible que la extienda. Entonces, ¿cómo lo hizo? Hizo solo una cosa: él creyó. Creer es un verbo, y un verbo connota acción. El hombre creyó la promesa de Dios. La promesa de Dios para el hombre que tenía seca la mano era: extiende tu mano. El hombre creyó que la palabra de Dios hablada por medio de Jesús era la voluntad de Dios. Por eso él la extendió. ¿El qué? La extendió. Eso es lo que dice este relato. Así que primero que nada, ustedes averiguan qué está disponible. Segundo, averiguan cómo recibirlo. El cómo recibir es creer. Una vez que tienen esa promesa de Dios, el cómo recibir es creer literalmente lo que esa promesa dice. Él le dijo al hombre de las manos secas: extiéndela. Es imposible hacer esto. Y sin embargo, este hombre, por medio de creer lo que la palabra decía, o lo que Dios decía a través de Jesucristo, quien es la palabra, el hombre la extendió. Luego, en el versículo 5, en la última parte de este versículo 5 dice: y la mano le fue restaurada sana. Y la mano le fue restaurada sana. Estas son las claves. Busquen en la palabra de Dios esa promesa que satisfaga su necesidad, crean esa promesa, actuando de acuerdo con ella, y reciban. Él fue sanado. Él creyó, y lo que creyó, recibió de acuerdo con la promesa de Dios. Él creyó la promesa de Dios que extendiera su mano. Él creyó eso, la extendió, y su mano le fue restaurada sana. Ahí tienen todas las verdades para hacer conexión con los recursos para la vida abundante, declaradas en esta maravillosa sección de la palabra de Dios. Él la extendió, y cuando la extendió le fue restaurada sana. Esto es grandioso. Él no recibió su sanidad primero, y luego extendió la mano. Su mano estaba seca, y él la extendió, y al extenderla, él fue sanado.
Estas son las grandes claves para recibir las cosas de Dios y para hacer conexión con los recursos para la vida abundante. Es que antes de recibir algo, actuamos como si ya lo tuviéramos. Actuamos como si ya lo tuviéramos y entonces se hace realidad, se manifiesta y lo recibimos. Siempre que leo este relato en la palabra de Dios, recuerdo los tiempos cuando el Dr. Wierville estuvo practicando los principios de la grandeza de la palabra de Dios en otras partes del mundo. Él y su familia estaban de viaje, poniendo a prueba algunas de esas grandes verdades que habían aprendido. El doctor estaba enseñando en la India. Estaba en la ciudad de Jabalpur. Una señora que había trabajado en el servicio misionero por unos 30 años fue liberada de algunas enfermedades de las cuales todo el mundo sabía que nunca se iba a liberar, pero Dios sí la liberó. Y esto causó tal revuelo en la ciudad de Jabalpur que al día siguiente, cuando subían al tren para irse de Jabalpur, cientos de personas se habían reunido en la estación de tren. Todo lo que ellos querían era que el doctor les impusiera las manos, pues de un modo u otro habían llegado a pensar que debía tener algo especial en sus manos y creían que si solamente les imponía las manos, serían liberados. Algunos vinieron para que él orara por ellos, solamente para recibir la bendición del doctor, como resultado de este milagro que Dios había operado en esa mujer que había servido allí en el campo misionero durante tantos años. Nunca me olvidaré de esta anécdota que comparte el doctor, porque la mayoría de las personas reunidas en la estación aquella mañana eran de la fe hindú, no eran cristianos, pero ellos habían quedado tan impresionados con la grandeza del poder de Dios que habían venido para verlo por sí mismos. Y allí estaba toda esta gente, muchos de ellos, apretujándose frente a la puerta, simplemente pidiéndole al doctor que les bendijera, que les impusiera las manos. Justo antes que el tren saliera de la estación, un hombre cuyo brazo estaba paralizado se acercó. Su brazo colgaba inerte a su lado, y colgaba inerte, inútil. Le dijo al doctor: ¿podría usted orar por mi brazo? Pero yo no creo en su Jesús. Bueno, ¿qué hubiera hecho usted? Él le pidió al doctor que orara por su brazo, pero él dijo: yo no creo en su Jesús. Él era un hindú de alta casta. Bien, le dijo el doctor, ¿cree que Dios le liberará si yo le ministro a usted? Él contestó: yo creo que Dios me sanará si usted ora por mí, pero no creo en su Jesús. Y nuevamente le replicó el doctor: ¿cree que Dios le liberará? Y él respondió: creo que Dios me sanará, pero no creo en Jesús. Así que el doctor puso sus manos sobre él y oró para que Dios le liberara en el nombre de Jesucristo. Y cuando terminó, le miró a los ojos y le dijo: ahora, levante su brazo. Levante su brazo. Y él comenzó a levantarlo. Y al ver que lo podía levantar un poquito, lanzó hacia arriba ambos brazos y se puso a saltar y a gritar con las lágrimas que corrían por sus mejillas, porque una vez que lo levantó hasta cierto punto, supo que podía mover su brazo. Y cuando él se dio cuenta de esto, se sintió tan bendecido, tan lleno de gozo, que estiró ambos brazos hasta arriba y estaba completamente liberado. En ese instante, el tren empezó a salir de la estación y el doctor le dijo: bueno, alabado sea Dios, dele gracias a Dios, que usted fue sanado en el nombre de Jesucristo. Y ahí se quedó de pie en la plataforma mientras el tren cobraba velocidad y el doctor y su familia continuaron con su viaje. En la próxima parada, un hombre vino al compartimiento del tren donde estaba el doctor y le dijo que venía en representación de su amo para preguntar si su amo podría venir a hablar con el hombre de Dios. El doctor le preguntó: bueno, ¿quién es el amo? ¿Quién es su amo que desea venir y hablar conmigo en mi compartimiento? Él respondió: bueno, mi amo es tal y tal persona, un miembro del parlamento en Nueva Delhi. El hombre vino y se reunió con el doctor y su familia en el tren y les dijo a él y a su señora que lo que había visto en Jabalpur era la acción cristiana más extraordinaria que jamás había visto en su vida. Que un hombre de Dios bendijera a todo el pueblo de Dios sin tener en cuenta si eran cristianos o hindúes. Por supuesto, también les dijo que les daría las llaves de la ciudad que representaba y que en cualquier momento que quisiera ministrar en la India, las puertas de la India y del lejano oriente estarían abiertas para ellos, para ministrar la exactitud de la grandeza de la palabra de Dios. Es que la mano del hombre estaba seca. De ninguna manera podía extenderla y sin embargo Jesús le dijo: extiende tu mano.
Él recibió la promesa de Dios, creyó, y cuando creyó y cuando actuó, su mano fue restaurada sana. Por eso todas esas maravillosas y grandiosas verdades se documentan en este relato en la palabra de Dios, porque todo creer es igual a recibir. Si van a recibir algo de Dios, tienen que creer. No se recibe nada sin creer. Todo creer es igual a recibir. Esta es la promesa. Extiende tu mano. Es lo que está disponible. Tiene que estar disponible, de otra manera, Él no hubiera podido extenderla. La capacidad de Dios es igual a la voluntad de Dios. Lo que Él ha prometido, Él es deseoso de llevar a cabo. Así que el hombre creyó, y cuando creyó, la extendió. Así es como se recibe. El cómo de recibir es creer. Y Él recibió, fue sanado. Eso es qué hacer con ello después de tenerlo. Él fue sanado. Él tenía su necesidad y su deseo paralelos, y cuando este hombre tuvo su necesidad y su deseo paralelos, él recibió, y la razón por la cual sabemos que recibió es porque fue sanado. Eso es qué hacer con ello una vez que lo tiene. Por eso, creer es igual a recibir. Nadie recibe nada de Dios sin antes averiguar que está disponible. Y luego creer, y en tercer lugar, actuar en forma positiva basada en su creencia. Todo creer es igual a recibir. Y quiero que recuerden eso. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la superreminente grandeza de su poder para con nosotros los que hacemos una cosa, los que creemos. La superreminente grandeza de su poder para con nosotros los que hacemos una cosa, creer. Y en el tercer capítulo de Efesios hay otra de esas grandes verdades. Escuchen esto, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Él no solo es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente, sino mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es que todo creer es igual a recibir. Se encuentra la promesa de Dios, se cree la promesa y se recibe. Damas y caballeros, la ley del creer es la ley más grande en la palabra de Dios. Es más, no solo es la más grande en la palabra, es la más grande en el mundo entero, porque es la ley del creer la que hace posible la manifestación de la vida en abundancia. Y si se sabe lo que está disponible, y se sabe cómo recibirlo, se puede recibir. El relato que trata de esto y que quisiera compartir con ustedes está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Aquí, en 2 versículos de las Escrituras, todo el relato de esta gran ley del creer queda expuesto. Marcos capítulo 11, y quiero empezar en el versículo 12. Al día siguiente, esta es la última semana de la vida de Jesucristo en la tierra, cuando salieron Jesús y sus 12 apóstoles, de Betania tuvo hambre. El versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, este es un versículo de las Escrituras que años atrás utilizaron para enseñarle al Dr. Wilbur la inexactitud de la palabra de Dios y que no se podía confiar en la Biblia. Así que, junto con los demás, él votó este versículo y casi todas las Escrituras basándose en lo que le habían enseñado los hombres y no en la exactitud de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes lo que ese versículo dice? Jesús fue a la higuera con la esperanza de encontrar algo allí, y cuando no halló nada, la palabra dice, no era tiempo de higos. Ahora, ¿ustedes quieren decirme que Jesús era más ignorante que yo? ¿Iría yo a un manzano si no fuera tiempo de manzanas? Claro que no. ¿Creen ustedes que Jesús iría a una higuera si no fuera tiempo de higos? Pienso que no. Tiene que haber una verdad más profunda, y la hay. Hay 2 árboles en la Biblia que se consideran ser árboles del pueblo. Uno es el cocotero y el otro es la higuera. Tomar la fruta de cualquiera de estos 2 árboles nunca es robo, no importa por dónde viaje. Si yo tuviera una higuera en el jardín, delante de mi casa, usted podría venir y servirse de su fruto en todo momento, porque la higuera es el árbol del pueblo, al igual que el cocotero. Estos 2 árboles fueron siempre los árboles del pueblo en la Biblia. Y aquí estaba una higuera, y Jesús venía de Betania a Jerusalén, y dice que tuvo hambre. Eso no quiere decir que estaba muriéndose de hambre.
Él tuvo hambre así como ustedes cuando les dan ganas de comer un helado, o un caramelo, o de mascar chicle. Quería algo para picar, un bocadillo, así que vio la higuera y se acercó a ella esperando encontrar algo, aunque no era tiempo de higos. Jesús sabía esto. ¿Qué esperaba encontrar? Esto es muy curioso. En estas especies de higuera, al salir las hojas, aparecen unos pequeños brotes que son tan dulces como caramelos, y la gente que viajaba por allí, si le daba un poco de hambre, al ver una higuera se acercaba a ella y tomaba de esos pequeños brotes y los comía. Eso pues era lo que él buscaba, ya que no era tiempo de higos. Pero al no tener brotes en ese momento, Jesús sabía que el árbol no tendría higos más adelante. Fíjense cómo se desarrolla la historia. Esto es de notar. Entonces Jesús dijo a la higuera, le habló a la higuera. ¿Se imaginan a los vecinos mirándole? ¿Se imaginan a los apóstoles rascándose la cabeza y preguntándose qué hacía Jesús hablándole a la higuera? ¿Se puede imaginar a Jesús hablándole a una higuera? Imagínense lo que dirían sus vecinos mañana por mañana, sus vecinos, si les vieran a ustedes hablándole a un árbol. Ustedes saben lo que pensarán. ¿Qué creen que pensaron de Jesús? Bueno, continuemos con el relato. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, si usted quiere recibir la grandeza del poder de Dios, tiene que ser específico. Él le dijo a la higuera, él no anduvo con rodeos, él le habló al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ojalá lo pudiesen leer ustedes en el original. Lo oyeron sus discípulos, se rascaron la cabeza, se preguntaron si andaba un poquito mal de la cabeza. Bueno, eso es todo lo que dice. Ellos volvieron a Betania aquel día, versículo 20, y pasando por la mañana, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Al día siguiente, un árbol no se muere de esta manera. Este árbol se murió al revés, de las raíces hacia arriba. Los árboles se mueren desde la copa hacia abajo. Generalmente la muerte de un árbol se nota primero en las ramas más altas y desde allí hacia abajo. Este murió al revés. Los árboles no mueren así por lo general. Este murió al revés, de la noche a la mañana. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Don Pedrito estaba realmente asombrado. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. El texto original dice, tened la fe de Dios. Ahora escuchen el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Damas y caballeros, esa es la ley más grande en la palabra de Dios. Escuchen nuevamente. Cualquiera, no dice cristiano o no cristiano. Cualquiera quiere decir cualquiera. No dice los que son seguidores del ministerio de camino, dice cualquiera que dijere este monte. Y él estaba hablando literalmente de un monte, mostrándolo allá en Jerusalén, y dijo, cualquiera que dijere a ese monte, por allí, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, usted lo dice, usted lo cree, y Dios lo hará. ¿No es grandioso esto? Luego, por segunda vez, él reitera esta gran verdad en el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, cuando ustedes oran, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. El texto original dice, lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido, e irrevocablemente os vendrá. Esta es la ley más grandiosa en la palabra de Dios, esta ley de creer. Porque cualquiera que lo diga, cualquiera que lo crea, cuando lo cree, actúa y recibe. Estas grandiosas leyes en la incomparable y maravillosa palabra de Dios hacen que la vida tenga sentido, le dan coherencia y hacen posible que vivamos la vida en abundancia porque sabemos qué está disponible, sabemos cómo recibirlo y sabemos qué hacer con ello después de recibirlo.